sacar recordar, bueno, no sé si llegamos a esta conclusión la semana pasada, porque creo que me quedé con la sensación que me faltó el último tema, pero no me acuerdo, que quería conversar con ustedes, que era sobre el problema que se le presenta a Marta Traba con las vanguardias, las nuevas vanguardias en, en Latinoamérica. En realidad, sin, resumiendo, y es lo que ella va a intentar explicar en todo el libro, ella no quiere, no considera que las vanguardias sean un arte a ser usado en Latinoamérica. A diferencia de las vanguardias del principio del siglo, estas nuevas vanguardias tienen ciertas características que ella las nombra como la estética del deterioro, que son expresiones propias de una sociedad como la norteamericana o sociedades avanzadas dentro de la modernidad. Y en ese sentido considera que Latinoamérica debería buscar otro tipo de arte, otra manera de reflejar o de contactar con, con, lo, con lo que le es más propio a la cultura latinoamericana. Y ese va a ser como el dilema que ella va a intentar dilucidar durante todo el libro. Es, en primera instancia, entonces, es negarse a ¿cómo llamarlo? La pertinencia de que las vanguardias modernas o contemporáneas, las que están apareciendo en los años 70, en los últimos años, ya dice ella, se refiere de los 50 en adelante, que esas vanguardias no fueran pertinentes a ser usadas o a ser expresión de el arte o de la cultura latinoamericana. Esa es su tesis general. Profe, una pregunta Sí. justamente con lo de el que, o sea, que no entendí bien qué es lo que significa esa cultura, o sea, el deterioro para, o sea, es que Bueno, no, ok, de eso es que va a tratar todo el libro, la estética del deterioro. La estética del deterioro parte de la idea, que es de ella, claro, que la cultura latino, la cultura norteamericana está tumbando todas las posiciones estéticas del arte que se han creado hasta ahora. Se presentan como una ruptura con la tradición histórica del arte, negando que exista una verdadera, una importancia en la tradición del arte en pos de lo nuevo por lo nuevo. Es básicamente, esto lo estoy diciendo muy sintéticamente, pero de eso es que va a hablar durante todo el libro. ¿Cuáles son las características propias de las estéticas del arte contemporáneo que tumban todas las posiciones que ha sustentado el arte hasta la vanguardia del siglo XX que ella siempre las defendió? Entonces son estéticas del deterioro que no abogan por un mejoramiento humano, sino que son expresión de un sinsentido de las sociedades contemporáneas. Y claro, ella defiende la posición del sinsentido de las sociedades contemporáneas, al menos en este libro. ese Y claro, concepto de estética del deterioro es propio de Marta Traba, porque cuando yo leo todo lo que está diciendo, lo uno directamente con lo que es el arte contemporáneo, o sea, con los principios del arte contemporáneo, es que existen algunos, pero, o sea, exacto, pero es que lo interesante que hace Marta Traba ahí es que justamente lo que nosotros conocemos como arte contemporáneo, para ella es un deterioro de la cultura occidental. o sea, que Es un sí es un deterioro. concepto propio de ella, o sea, esa estética de deterioro es un concepto de ella. Claro, y la tesis de ella es que esa estética responde a unas características muy particulares de las sociedades supermodernas con la tecnología superavanzada.
nuestra posición en Latinoamérica, que no participa de esa modernidad tan grande, porque tiene que seguir la estética del deterioro de los países avanzados, avanzados entre comillas en el caso de ella. Y esa es la posición básica de ella, que es la que abrió toda la polémica, como la que nos mandó Marily, toda la polémica en Latinoamérica, y que se extendió y que va a llegar varios años. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo propio? ¿Cuál es la identidad latinoamericana que nos permitiría, siguiendo las tesis de Marta Traba, nos permitiría liberarnos del deterioro de la cultura que está planteando las sociedades modernas o contemporáneas? O sea, y uno de los temas es precisamente la globalización que está empezando ahí. Somos una cultura universal que tenemos que formar parte, a juro, de eso, o nos separamos un poquito y nos asumimos como nosotros somos. La cultura contemporánea está tumbando la importancia del ser. Eso lo tocan en toda la polémica que hablamos. La importancia del ser, el nihilismo del que hablaba el autor que se contradice con ella, me imagino que todos leyeron lo que mandó Marily. Y justamente la defensa que ella hace ahí en no caer en el nihilismo de las sociedades contemporáneas avanzadas es lo que hace fuerte el pensamiento de Marta Traba, que va a ser el mismo argumento que van a usar las feministas en Europa para tumbar también el pensamiento de la ruptura del ser de los posmodernos, por llamarlo de alguna manera. Y en ese sentido es que Marta Traba se hace fuerte, en ese sentido. Es ¿por qué justamente ahora que las sociedades no poderosas están empezando a tomar posición como seres que son y tomar valor como ser, el ser ahora no vale nada? No vale para nada pensar en el ser humano en general, porque no existe el ser humano. Lo que somos un vacío de fondo que no tiene nada. Esa es la pregunta que se hace Marta Traba. Y no solo Marta Traba, es la pregunta que se estaban haciendo en los años 70. Pero Marta Traba lo lleva al problema del ser latinoamericano. Nosotros que no hemos tenido tiempo de levantar una cultura como ser latinoamericano, ahora nos dicen que el ser no vale nada. ¿Por qué? Ahora es que nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos como nosotros mismos, como seres con identidad que se va construyendo, que también lo dice ella siempre, que ya no tenemos que apelar al indigenismo como se apeló en el principio del siglo XX, que ya pasamos esa etapa. Ahora que estamos conformando un ser, poco a poco, nos dicen que el ser no importa, que no somos nada. Porque es lo que las culturas supuestamente desarrolladas están tocando. Porque vamos nosotros a adaptarnos a ese pensamiento. Esa es la pregunta que se está haciendo Marta Traba. ¿No podemos quedarnos en el medio? No lo sé, es que no lo sé. A mí no me pida soluciones, María. Yo te estoy diciendo cómo se ha montado la crítica en Latinoamérica. Eso es lo que yo estoy haciendo. Tú tomas la posición que a ti te dé la gana. O sea, ahí yo no me voy a meter. Lo que estoy tratando de explicar una posición crítica y teórica, que es la que es lo que me interesa a mí explicarles. Yo critico mucho a Marta Traba, pero también critico a Juan Hacha, yo critico a todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver qué posición. Ella está introduciendo el problema, quizás incluso Juan Hacha, que peleó muchísimo con ella y que lo vamos a tocar la semana que viene, Juan Hacha peleó muchísimo con ella en todos esos debates, porque Juan Hacha, al contrario, piensa que lo propio de los latinoamericanos es asumir las vanguardias, porque las vanguardias lo que hacen es contradecir a las sociedades de consumo que tú estás criticando. ¿Entiendes? Entonces son posiciones y son las posiciones de la crítica, que es lo que yo tengo que dar aquí. Entonces les tengo que explicar la teoría de Marta Traba ahorita, aunque a ustedes no les guste. Entonces, si no les gusta, no me hacen el trabajo de ella y punto. Sobre ella y punto. O la pueden atacar también. Pero yo tengo que explicar. Interesante. Súper interesante. A mí también me parece muy interesante y creo que lo fundamental de Marta Traba, y quería yo empezar justamente ahí, es con la idea del
hay o no posibilidades de crear una identidad latinoamericana. Y ella dice, la identidad latinoamericana evidentemente no está en el indigenismo, no está en las culturas incaicas, que tanto se alabó a principios de siglo, no está en la salve a la agricultura de la zona tórrida de Andrés Bello. Ok, ahí no está la identidad latinoamericana, pero ¿acaso podemos formar una que no sean propuestas independientes de los artistas, cada cual para su lado? ¿Qué es lo que está pasando? Dice ¿Qué es ella. lo que está pasando? Lo interesante sería que podamos ser conscientes, la posición de Marta Traba, lo vuelvo a decir, que podamos ser conscientes de como cultura y atender nuestra propia cultura, y desde ese atender nuestra propia cultura, levantar una posible identidad o ir formando, porque evidentemente las identidades no se levantan y se instalan de golpes. Claro, estas son las polémicas que se abren, ¿no? Que están constantemente abiertas ahí, que son las que Marta Traba está empujando. Yo hoy voy a defender a Marta Traba como si fuese Dios, ¿ok? Porque ya sé, porque me toca explicarla, sencillamente. Entonces, bueno, acepto toda la crítica, me la Pero lanzan. ese atajaperro que hubo en el 65 con Ludovico Sí. Silva, de todo esto, fue súper interesante. La critican fuertemente, sí. Pero y la posición de Alfredo Chacón, que me dio con ella, que también es interesantísima la posición de Alfredo Chacón, tremendo poeta, además venezolano, caraqueño y muy moderno. Y entonces ahí está, sí, toda la crítica fue, y llegar hasta el final, tocar el problema del nihilismo que tocó con el señor, con el que tocó ella, nos da como el contexto global que está en juego ahí, y que ella misma lo reconoce. Son dos posiciones radicalmente distintas que se están dando en Latinoamérica, radicalmente opuestas, y lo reconoce la misma Marta Traba. Ahí son dos posiciones con las que yo no puedo discutir porque estoy peleada con esa posición. Lo dice ella, no lo digo yo. Y claro, después de estas polémicas tan duras, es que empieza a aparecer unos intentos de conciliación. Y entonces vamos a ver cuál es el intento de Juan Hacha, cuál es el intento de Néstor García Canclini, cuál es el intento, y lo que hace Luis Pérez Orama, que es la línea que yo estoy siguiendo en esta asignatura, precisamente por esta polémica que se abre en Marta Traba, que fue una polémica que jugó un papel muy importante en los años 70 en toda Latinoamérica. Sin Desde embargo, México a Argentina. Sin embargo, esos artículos son del año 65, que es lo que me asombra lo actual. Sí. Bueno, sí. Sí, absolutamente. Es como que si lo estuvieras, o sea, como si estuviera pasando hoy, quizás cambias el momento los países. O sea, me llama muchísimo la atención esta relación de la consecuencia, o sea, viéndolo 20 años, 30 años más tarde, o 40, no sé, dependiendo de la fecha que tomemos. O sea, increíble como la consecuencia de los idealismos, según ella, que estaba siguiendo cada país y cómo han cambiado los países. O sea, haciendo, por ejemplo, que ella decía que, o sea, la comparación de Chile en ese momento, ahora Chile quizás es una de las potencias más reconocidas económicamente, o uno de los países quizás, no. Y todos los problemas sociales que todavía hay en Chile. No nos quedemos han vuelto a nacer, han vuelto a explotar los problemas en Chile. Todos los problemas sociales que hay en Chile, porque una cosa que han tenido siempre los teóricos del arte, y Marta Traba ahí también es muy radical en ese sentido. En nuestras partes se ha jugado menos en esto, pero Marta Traba sigue la tendencia, marcada desde la izquierda, claro, que el arte es expresión de un momento histórico concreto y preciso. Eso se está moviendo aquí. O sea, el arte no se puede separar de su momento histórico social. Eso también es una premisa del arte moderno. Se empieza a mover justamente a principios del siglo XX. O incluso antes. Se empieza... También lo que hacen la diatriba esa que dicen que no, que el arte
es más bien es antes, o sea, que no necesariamente tiene que ser en su momento preciso, sino que el arte a veces se adelanta a los pensamientos que están pasando. Es justo, o sea, como una tensión que sí que hay del entendimiento de lo que es el arte o lo que son las expresiones artísticas. Pero fíjate, porque eso lo trabaja muy bien Adorno en la escuela de Frankfurt. Ok, si el arte se adelanta a su tiempo, es porque está enraizado claramente en su momento dado. Y gracias a que está enraizado claramente en su momento dado, abre otras posibilidades. Lo marca también Heidegger. Heidegger en su libro, ¿cómo es? No me acuerdo sobre... ¿cómo se llama el libro de Heidegger? Se me fue, no. Bueno, el libro de escritura de Heidegger, ¿cómo se llama? Dios mío. Arte y poesía no es. Bueno, Heidegger también lo insinúa. Lo que el arte parte de una realidad muy concreta, crea lenguaje en esa realidad muy concreta, y lo particular del arte es que el lenguaje que elabora abre posibilidades no conocidas. Así se está entendiendo el arte moderno. Pero parte de lo que está sucediendo en el momento en que nace. Y que está sucediendo en el momento que nace, quiere decir que hereda toda la tradición, elabora el lenguaje, y una vez elaborado el lenguaje, proyecta posibilidades que el espectador asume o no asume. Y yo creo que ni Marta Traba duda de eso. Eso es lo esencial del arte moderno en general. Lo que Marta Traba está diciendo, que esa posición justamente del arte, las vanguardias contemporáneas nuevas, hasta eso quieren tumbar porque no les interesa el progreso, no el progreso, sino que son puro consumo, puro espectáculo, pura sensacionalidad. Es la crítica de Marta Traba. ¿Me está siguiendo? Es un arte que no está buscando nada nuevo, lo que está es vendiendo la novedad, pero sin proponer un camino de salida. Esa es la crítica que le hace Marta Traba al cómic, al pop art, al happening y al performance. Esa es justamente la crítica. Y se la hace a los... Ajá. Eso me parece, y en ese sentido... que es como tan súper actual. O sea, por ejemplo, cuando justamente si uno habla con los artistas... por ejemplo, grafitis o ves artistas tan como Jeff Koons o lo que sea, que se van tanto al vender y vender y vender, que, o sea, sí, está muy bien que son como una relación de la expresión o de lo que uno quiera sentir o lo que sea. Sí, son muy buenos y son muy lindas sus fiestas y todo, pero a veces rayan en demasiado marketing. No sé, yo ahí no me meto... Sí, pero creo que la posición de Marta Traba, uno la contradigo, ¿no? A mí me encanta el pop art y adoro a Warhol. O sea, solamente eso ya adoro el cómic. Yo leo... Ay, se fue. Se fue. Ahora no se escucha. Te nos fuiste, Humberto. Se fue. Sí, hay que darle un chance a que regrese. Casi se sale y vuelve a entrar. Ese es un tema de Marianne, es para una clase específica en mercado del arte. La globalización. Pero de ahorita, no la de Marta Traba. Ahora, lo leía, me pareció tan actual, o sea, que decía, bueno, pero es que esto es lo que estamos hablando ahorita, independientemente de que no le guste, a mí me encanta también, me fascina, o sea, creo que lo siento muy, me identifico mucho, pero es como, mira, yo lo veo, vamos a ver si este pensamiento es correcto, ¿no? Yo lo veo ahorita como, o sea, ella sintió que era como una cuestión fatua de repente de lo que estaban haciendo estos artistas, porque era la moda del momento y había como un boom de todo, y todo era como espectáculo y rumba y gozadera, y los artistas, bueno, es como hoy en día, si te pones a ver todo lo que ha pasado este año con la pandemia, tú lo que ves es gente todo el tiempo haciendo bailecitos de TikTok, que te divierten, te gustan, pero también es una cuestión fatua, pero llega a mucha gente y a mucha gente le gusta. Entonces, como que en esa época ella veía de repente el pop art o esas tendencias, en vez de ayudar a una sociedad para que se enfocaran y vieran las cuestiones trágicas que está pasando en el momento,
pintaban todos estos colores y todas estas, a mí me parece lo máximo el pop art y todo eso, igualito que al profesor Humberto, pero también, o sea, ve ahorita los TikTok y todo lo que hace todo el mundo, que se hacen famosos de la noche a la mañana porque hiciste un baile, te pareció cómico y tiene 300.000 seguidores. O sea, ponte a ver, es como que es lo que está pasando, no puedes ir en contra de eso. Aunque te parezca fatuo, de repente ella era muy, muy estricta en sus pensamientos, en que las cuestiones deben de ser así, asado. Bueno, wow, o sea, ponte a ver, o sea, el mundo está ahorita colapsado, la gente está pelando, un gentío se está muriendo del hambre, gente muriéndose, pero hay otra gente que goza una bola viendo los TikTok. Todo el mundo baila la canción esta, ¿cómo se llama? Zuleima. El profesor va a hablar, el profesor está por hablar. Bueno, pero es un pensamiento, o sea, yo veo que es así, pues. No se escucha, profesor. Qué estrés. ¿Ustedes escuchan al profesor? No. No, quizás si se sale y vuelve a entrar. Ahora sí. Ahora. Sí. Ahora, ok. Toqué esto sin darme cuenta y se me apagó el micrófono y no me acordaba que lo tenía, disculpe. En mute. Ok, lo voy a dejar arriba. Sí, lo puse en mute, yo me muevo y lo tenía entre mis piernas y lo apagué. Profesor, Okay. un comentario Qué susto me dio porque yo los escuché todo el tiempo. No sé qué está hablando, Carolina. Sí, profesor, un comentario con respecto a Marta Traba. Quizás lo que nos hace ruido ahora es que ella suena muy tajante al proponer su propuesta, su tesis, es como muy dura. Entonces, claro, como decía Constanza en el chat, hay que entenderlo a la luz del contexto, pero lo que nos cuesta como digerir es que es como un poco dogmática para presentar su propuesta. Puede que tenga mucha razón y hay muchas cosas como importantes y destacables y que incluso hay que rescatar obviamente de sus teorías y de sus libros, ¿no? Pero creo que es un poco más bien cómo lo plantea, que suena un poquito muy duro, ¿no? Entonces no da paso. Mira, como a Carolina. Entonces eso es lo que más me gusta, porque de repente puede tener mucha razón en lo que dice, pero lo que realmente genera ruido es la manera lo importante, pero déjame decirte, Carolina, yo estoy acostumbrado a leer autores que se pelean y se discuten desde Platón hasta ayer, el libro que leí ayer. O sea, en el pensamiento siempre se discute, y lo vieron en los escritos que nos mandó Maril. O sea, se echan de todo en cada escrito de eso. El pensamiento es así, es radical siempre. Claro, aparece un mediador y más o menos acomoda. Creo yo que en este caso el que lo logró hacer fue de alguna manera Alfredo, pero y sí todo, él tomó posición también radical. Entonces yo creo que si vamos a entrarle de entrada, que es muy radical, no vamos a comprender el fondo de su pensamiento. Y a mí lo que me interesa es plantear de fondo el pensamiento. Para después llegarlo, para después aceptarlo, ok, chévere, pero vamos a las ideas. Vamos a las ideas y no quedarnos en que es una loca o que es una radical de izquierda. Que sí, a lo mejor sí lo era las dos cosas, no lo sé, seguramente lo era. A ella la votaron de Colombia por izquierdosa y salió exiliada un tiempo y después la volvieron a recibir, pero salió por radical de izquierda, exactamente, la votaron 10 años de Colombia. Claro. Profesor, una pregunta. Evidentemente estaba metida en lo político ella, pero las ideas de ella se mueven hacia algún sitio, que es lo que yo quiero intentar precisar y ver hacia cuál sitio mueven, y que luego se van a repetir en tanto ideas, planteando soluciones a los problemas que ella plantea. Profesor, una pregunta para entender un poco. ¿Sería entonces que Marta Traba es una de las primeras críticas literarias de Latinoamérica? No las primeras críticas literarias. Perdón, de arte. Yo sé, es lo mismo porque ella se metió mucho también con la crítica literaria. Su marido fue Ángel Rama, que fue el crítico literario que puso el boom latinoamericano en todo el mundo.
Y ella es una gran defensora del boom latinoamericano, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Onetti, de Juan Rulfo. Ella conoce muy bien toda la literatura que se estaba haciendo en el momento cuando estaba sonando el boom latinoamericano, y justamente se agarra de lo que está haciendo ese grupo del boom latinoamericano para decir y hablar de las posibilidades de expresión latinoamericanistas que tocan lo internacional sin abandonar lo nacional. Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo, Onetti. Y justamente ese es el modelo que ella quiere seguir y que de alguna manera todas las artes deberían estar buscando. Y entonces lo defiende en Obregón en Colombia y se lo niega a Lepar en Argentina o a Soto en Venezuela, que no están buscando eso, que sí buscan el boom latinoamericano que ella está ayudando a promocionar además, y no por dinero, sino porque le parece la buena literatura. Estamos en eso. Los latinoamericanos somos lo real maravilloso. Ella está defendiendo que somos lo que después se llamó real maravilloso y se convirtió en una tipología y en una cosa, un lugar común. Pero eso es lo que ella está defendiendo en ese momento, que lo latinoamericano, sin ser indigenista, sin ser folclórico, toca una manera de acercarse a la realidad propia de los pueblos latinoamericanos. Eso es lo que ella está defendiendo. Que tenemos que encontrar esa manera en la pintura, que ahorita lo ve ella en persona, en Botero, por ejemplo. Ella pone a Botero en un sitio altísimo, pero Botero trabaja muy personalmente, es un trabajo de él. Lo ve en Obregón, también colombiano, pero muy personalmente, muy Obregón. ¿Por qué no hay un enlace en todas esas posibilidades artística que tenemos para hablar de lo latinoamericano? Y ahí está el papel del crítico de arte. No escucho nada, Mariana. Alguien está hablando, pero no lo escucho. Se me corta. ¿Aló? ¿Me fui otra vez? No, está. El micrófono abierto, pero no estaba diciendo nada. Disculpa. Ok, disculpa tú. Y esa es la polémica que más o menos, sí, ella lo plantea polémicamente, pero estamos justamente en ese momento, en ese sitio, en tratar la gran pregunta que me hago yo hoy en día, ¿qué es el ser latinoamericano? ¿Es realmente tan importante esa identidad? Claro, yo soy posmoderno absoluto en ese sentido, yo soy nihilista en ese sentido. O sea, a mí qué me importa que si colombiano o argentino, pero entonces yo se lo decía a Lorena cuando me dio esta clase, que tengo que plantear un taller, un seminario que hable de la teoría y crítica del arte en Latinoamérica. No le puso latinoamericano por esto, en Latinoamérica, porque hablar de latinoamericano, ya va. ¿Cómo determinamos lo latinoamericano? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Esta polémica. Esto es lo que ha pasado en Latinoamérica. Nos estamos peleando como hoy en día Europa se pelea por la Europa unida. ¿Qué es la Europa unida? Ahí está el Brexit, ya están saliéndose. Es más o menos el mismo problema. ¿Cómo podemos armar un continente con nuestras diferencias y nuestras dificultades? Marta Traba pensaba, a lo mejor muy ingenuamente, que el arte tenía esa posibilidad de, sin caer en el indigenismo, sin caer en el localismo, pero sin perder lo local y lo propio, lanzar propuestas novedosas como estaban haciendo la literatura en ese momento, según ella, la mejor literatura que hasta entonces había sacado Latinoamérica. Pedro Páramo. Ustedes no sé si se han leído Pedro Páramo, una novela que era parte del alma, que es muy mexicana, pero que parte del alma de todas partes del mundo, ¿no? Lo que hace Juan Rulfo con Pedro Páramo. Y eso es lo que ella está defendiendo. Oye, la verdad que me puse a defender a Marta Traba, me lo asumí. A pecho. Ya, a pecho. Pero yo soy así en todo, no creas. Yo soy así en todo. Ya me conocerás.
Yo cuando agarro un pensamiento trato de entenderlo a fondo, trato de entenderlo a lo más esencial. Y bueno, y justamente eso es lo que les quería plantear, cómo empieza Marta Traba a justificar esta postura. Y ahí podemos ver cuáles son veo yo por lo menos, cuáles son sus premisas débiles, cuáles son sus premisas fuertes, y uno empieza como a jugar mejor si uno estudia bien los argumentos que ella intenta plantear para justificar esta posición, que es una posición fuerte, lo que ella está planteando. Y generalmente, sí, él dice, ella lo que critica es justamente el arte que se quiera, como el arte de las vanguardias, que dándosela de que critican el capitalismo, se hacen junto al consumismo industrial un arte de puro consumo. Entonces ella ve ahí una contradicción en el arte, en esas sociedades que a lo mejor funciona, pero en nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el consumismo que podemos manejar nosotros en sociedades tan heterogéneas y con problemas sociales tan arraigados como los que hay en Latinoamérica, donde las grandes ciudades pueden tener todo el consumo que quieran, pero ¿qué pasa en los pueblos del interior? ¿Dónde está el consumo en los pueblos del interior? ¿Qué dinero tienen? Y pongan eso aquí en Venezuela, hoy en día además. O sea, ¿qué hacemos? Podemos hablar de un arte venezolano actual. ¿Cuál es el arte venezolano actual? El que toca ¿qué? ¿Qué toca el arte venezolano actual? Yo no sé, a mí me parece que incluso el arte contemporáneo en los países como los nuestros cada vez están tocando, a veces hasta me asusta, pero cada vez se intenta ser un poco más políticos o sociales, o meten entre las cosas hermosas que hacen los problemas sociales y el problema tan importante como es el problema de los asesinatos de las mujeres, el femicidio ese, tocan los problemas, la economía, tocan los problemas. En eso estamos, el arte contemporáneo sigue estando también en esa pregunta, ¿no? Cómo tocar lo social sin caer en localismos. Profe, y otra cosa con Marta Traba es que ese planteamiento, ese debate, esa forma de enfrentarnos a nosotros en Latinoamérica, en ese pensamiento, hace resonancia en críticos y en estudiosos internacionalmente, que anteriormente no le hacían mucho caso a lo que sucedía en Latinoamérica. Esa resonancia empieza a sonar en Europa, en Estados Unidos, porque ellos estaban muy involucrados en su propia identidad, en sus propios arte, en sus propios movimientos y no sabían un carrizo de Latinoamérica. Y ese fue el papel que para Marta Traba, ese es el papel que tiene la crítica. Justamente, la crítica ayuda a conceptualizar lo que está pasando en el arte para que eso abarque, tenga mucho mayor sentido, tenga mucho mayor presencia en tanto problema latinoamericano. Esa postura la lanza Marta Traba. Yo no sé si Marta Traba, que la pregunta empezó por ahí, es la primera crítica latinoamericana. Yo no creo que sea así, pero las posturas de ella ante las vanguardias contemporáneas sí marcaron un choque entre lo moderno y el atraso. En el subdesarrollo, que esa polémica la va a llevar a Juan Hacha mucho más adelante. La polémica que se está planteando, que plantea Marta Traba, y son palabras de Juan Hacha, no mías, es la polémica entre la pertinencia o no pertinencia de las sociedades latinoamericanas de participar de la modernidad. Somos países subdesarrollados intentando participar en la modernidad. Una modernidad que no es de nosotros, que no la inventamos nosotros. Y el arte quiere ser expresión de la modernidad. ¿Y qué pasa con la parte subdesarrollada, que también somos nosotros? Esa es la pregunta que se está haciendo Marta Traba. ¿Para qué participamos nosotros de una modernidad que no está aquí? Aquí los problemas son otros muy distintos a la sola modernidad. Claro, entonces empieza
que Marta Traba no los toca, en este libro al menos no, pero unos temas que vamos a tocar más adelante, lo vemos en Juan H. lo tocamos también en Leso Cancline, la tensión entre arte oculto y arte popular, la tensión entre arte culto y la cultura de masa, que es la otra base que está ahí al lado. Cultura de masa, arte popular, arte culto. Esas tres cosas, ¿cómo se mueven en Latinoamérica? ¿Cuál es la movilidad que se hace entre arte culto, arte popular y cultura de masa? Que el arte cultura de masa no es popular necesariamente, o sí es popular siempre, pero toca unas vertientes distintas al auténtico arte popular, por decirlo así, que también se mueve muy escondidamente. Y entonces esas tres vertientes son las que empiezan a hacerse claras con los planteamientos de Marta Traba, y que va a guiar toda la discusión de la posmodernidad en Latinoamérica. O sea, nosotros participamos en la posmodernidad, ¿sí o no? ¿Qué es la posmodernidad? Que lo tocamos en el primer día de clase. Crítica a la modernidad. Tocar aquellas cosas que la modernidad se empeña en no tocar. Ver el otro lado de la historia. Ver lo que está detrás de la historia. No concebir la existencia como una historia de progreso, como pensó la modernidad. El arte no va, dicen los posmodernos, no va de algo medio elemental hacia algo desarrollado. El arte va cambiando de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo a su contexto social. Eso lo descubrió la modernidad, pero entonces, ¿qué? Hay un progreso. No hay progreso en sentido estético de la palabra. La posmodernidad dice, no hay, lo que no hay es historia. Lo que no hay es historia. La historia se acabó. Y contra eso sí se va Marta Traba. Y ¿cómo me van a decir que la historia se acabó si ahora es que empieza la historia latinoamericana? Que es la cultura de la resistencia que ella propone como cultura de la resistencia, que me preguntaron, me preguntaban por la de deterioro. Ella va a proponer lo que se va a llamar el arte de resistencia. Nosotros sí, dice ella, los latinoamericanos tenemos la posibilidad de agarrar nuestra historia que ha sido truncada, tan variable, tan coartada, tan colonizada, y armar desde ese sitio una historia que es nuestra y no la que nos cuentan de Madrid o nos la cuentan desde París, ni la que nos cuentan desde Nueva York. Esa es la postura de Marta Traba. Profe, una guerrilla intelectual. Yo pensaba leer algo, pero creo. ¿Una guerrilla en qué sentido? El intelecto siempre es pura guerrilla, mi amor. Exacto, O sea, es que tomé esa palabra del texto. Guerrear y pelear. Tomé esa palabra, esa frase de Marta Traba, sí, que ella la menciona, una guerrilla intelectual. Sí, lo que está diciendo aquí Magali, tiene razón, Magali. Yo creo que tanto Marta Traba contra los que están en contra de Marta Traba piensan eso. El arte es una demostración de la existencia con vínculos de pasado, la presencia de objetos que lo simbolicen en su manifestación. Eso lo pensamos todos a partir de la modernidad. Esa es una idea clara de la modernidad. Y eso lo piensa Marta Traba, lo piensa también el señor con que peleó ahí, lo piensa Juan Hacha y lo piensa Alejandro Otero. Todos pensamos eso, la modernidad entera piensa eso. Pero seguimos en disputa. Aquí el problema no es pensar eso, cómo eso se ve desde América y si podemos o no hablar de arte latinoamericano o solamente arte hecho en Latinoamérica. Y solamente hablamos de eso, como arte hecho en Europa y arte hecho en Australia. ¿Sí? Sí, como que si Latinoamérica fuera una unidad y los venezolanos fuéramos iguales a los colombianos y los colombianos fueran iguales a los chilenos y los argentinos a los brasileros. Como si esa identidad estuviera arraigada existentemente en nuestra existencia por simplemente ser latinoamericanos. Y creo que Marian, creo que ahí estás dando Sí, yo creo que ahí estás dando, Marian, con uno de los sitios que a mí me parecen débiles de Marta Traba, que
que en ella es un proyecto, no sé si esperanzador o político, no lo sé, pero en ella es un proyecto, la posibilidad que construyamos desde México hasta Argentina un proyecto junto de identidad. Porque la identidad la construimos, no nace de raíz, la construimos. Y ella sustenta justamente esa posibilidad de construcción en lo que tenemos base en común, que somos una cultura colonizada, que lo pasado antes de nosotros fue completamente devastado por los españoles. Esas son las posiciones de ella, y que estamos en proceso de poder construir con un lenguaje que es el mismo para todos, que todo el mundo sabe que es el español, pero que lo hemos manejado nosotros aquí. La cultura podría ser realmente unificada en Latinoamérica, como es lo que intentan hacer los 50 y pico estados norteamericanos, uno distinto al otro, pero forman un bloque entero que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y forman una unidad, esa unidad la forman justamente con el capitalismo y el consumo. Es lo que sostiene Marta Traba. Claro, donde sustentamos nosotros nuestra unidad. Lo que yo siento, o sea, lo que más me toca a mí en Marta Traba, bueno, que es un poco... Ay, se fue el profesor. Se le cayó la señal. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, todos. Sí, estamos aquí. Bueno, yo ya estoy aquí, yo creo que estoy aquí de vuelta. Sí, está de vuelta. Lo que le estaba diciendo, profesor, es que lo que a mí me toca un poco de Marta Traba es que... ya va, es que no sé, ya va, que no escucho bien. Espérense. Ok, ahora, Marian, sigue. Ahora sí, disculpa. Ajá, lo que me parecía como... Se cayó cuando estabas hablando. Que me molesta un poco de Marta Traba es que yo creo que... No te entiendo, yo no te sigo, no te escucho. Marian. Ay, qué raro, ¿ahora? Marian, yo te escucho entrecortada, no te entiendo lo que me estás diciendo. Escríbeselo, Marian, escríbeselo en el chat. Yo no te entiendo. Sé que hay algo que te molesta, pero no sé qué es todavía. Tengo como 3 minutos tratando qué es, y no logro entenderte. La posición de ella política es lo que te molesta. Eso, aquí está. Exactamente, eso, que siento político, más que una identidad. O sea, siento que los problemas de Colombia, de la guerrilla colombiana, en Venezuela no se podían traspapolar en ese momento. Y por eso me parecía interesante ver cómo ahora, después de varios años, los países que ella decía que eran abiertos o cerrados, ahora han cambiado. No son los mismos países, quizás esas políticas sí pueden ser abiertas o cerradas y han cambiado en algunos casos, y estos países ahora, los que eran abiertos ahora son cerrados, y la identidad no es lo, o sea, no, uno, por ejemplo, yo como venezolana no me puedo identificar con la identidad inca o maya, o con la identidad o sea, no es la misma realidad, no la es. Igualmente que alguien que vive en la Florida no es igual que de Utah. Pero claro, Estados Unidos es una federación, y aquí cada país tiene sus leyes diferentes, igual que... Ok, Marian, estoy completamente de acuerdo contigo en el planteamiento. O sea, cómo nos marcamos la identidad. Y claro, es evidente que la identidad la marca Marta Traba como una posición política ante la invasión colonialista. Eso es evidente, Marta Traba, y ella no lo oculta en ningún momento. La única manera en que podemos
o ordenar una identidad en Latinoamérica, según Marta Traba, es asumiendo una posición política en contra del colonialismo, lo que ella llamó el arte de resistencia, resistir al colonialismo. Y eso es una posición política, evidentemente. Ahora, la pregunta está, toda unión grupal no es política económica. ¿Qué es la Unión Europea sino una unión política económica? O sea, si vamos a ese sentido, a hablar de cómo se identifican las cosas en el mundo, por supuesto que ya nadie cree que somos latinoamericanos porque nacimos de los incas. Hasta la misma Marta Traba, más o menos, esa es una etapa superada después del indigenismo, que el indigenismo, como el muralismo mexicano, también fue una posición política. Como lo fue el indigenismo en Perú, una posición política. La identidad está fuertemente arraigada al problema político, siempre y donde sea. Ahora, el problema actual de la globalización está tocando justamente ese problema. Realmente somos un país globalizado. ¿Cómo entendemos la unidad globalizada? Porque nos adaptamos todos a las políticas chinas. Entonces somos un país globalizado porque todos actuamos como chinos. Y empieza a ver el problema. Lo heterónimo, lo heterogéneo, las culturas híbridas. Y todo eso es lo que se está planteando aquí. Las culturas mezcladas, las mezcolanzas, las culturas que están atrasadas, las que no están atrasadas. Y todo eso es el problema de la posmodernidad. La noción de ser. ¿Somos o no somos? Europa me lanza, después de la Guerra Mundial, que el ser no vale para nada. ¿Y qué pasa con todas las culturas que ni siquiera han tenido guerra? ¿Y dónde se colocan ellos dentro de la globalización de una cultura que ya está renegando hasta de su identidad? Estoy pensando en Marta Traba, estoy pensando en la globalización. ¿Qué mueve la globalización? La identidad mundial, la política y la economía. Eso es lo que mueve la globalización. La globalización es un constructo que hacemos todos o hacen algunos. Eso depende de lo que se haga. Globalización versus globalismo, no lo sé, yo no, esa diferencia todavía no la entiendo bien, pero bueno, ahí vamos. Porque está muy emparentada con lo que estamos haciendo ahorita, con la tecnología. Por ahí se va a lanzar Juan Hacha. Lo que marca la modernidad es la tecnología. Me volvió a salir el mensaje que mi conexión es inestable. Esto me tiene ya mareado, la verdad, hablando de la tecnología. Como que no le gustó a la tecnología que hablara de ella y la trajera aquí. Sí, para Marta Traba lo interesante justamente es marcar, que no he podido dar nada en mi clase, bueno, he tocado algunos puntos, pero yo quería tocar justamente hoy ese problema, el problema que lo titulé así, lo que ella defiende en este libro. ¿Dónde está? Aquí. Por una simbología latinoamericana, el intento de que alcancemos una simbología nacida de estas tierras, con sus ascendentes indigenistas, si los tiene, con ascendentes populares y con sus ascendentes de lucios que puedan abrir espacios a lo internacional, una presencia latinoamericana. Esa es la postura que ella intenta hacer con toda la heterogeneidad. Ella no plantea el problema de la heterogeneidad, sino entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, en el sentido de que las cerradas han sido mucho menos económicamente avanzadas. Ella está hablando de los dictadores
de los años 70, que Latinoamérica estaba llena de dictadores, evidentemente, y que no permitían un libre desarrollo de la economía, en comparación con otras áreas, la venezolana y la argentina, que se abrieron a la economía y entró todo el dinero posible, al menos en Venezuela, por el petróleo, entonces están abiertas a el capitalismo, que eso no, es hasta bueno. Lo malo de eso es la aceptación o no de las propuestas estéticas exteriores. Evidentemente que el problema de Venezuela, que lo vimos también en la polémica que ella le planteaba, así como si ustedes quieren hacerse parte del consumismo de la sociedad moderna, sin tener fe en que nada es posible, porque lo que estamos es viviendo y viviendo y viviendo y viviendo y gastando y gastando y gastando, sin tener otra finalidad que esa en la existencia, vale. Entonces hagan lo que les dé la gana, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer resistencia al colonialismo y defender una cosa que es propia. El mismo argumento que hacen las feministas hoy en día en España. Ese es el argumento atacando a todo el pensamiento contemporáneo de los llamados postestructuralistas. Derrida, Lyotard, el mismo argumento. ¿Por qué negar al sujeto cuando los renegados históricos están tratando de marcar una presencia como renegados que han sido siempre? La polémica es esa. Claro, nos vamos a chiquito y nos da más rabia. Cuando se pone a hablar peste del Popar, me da mucho más rabia. Claro, a mí me parece interesantísimo dentro de todo eso. Bueno, aquí me están preguntando cosas o diciendo cosas. Sí, evidentemente nadie puede manipular, podemos ser manipulados. Ahorita hay una polémica en un grupo que yo no entiendo nada, que hay dos bandos en el mundo, el hiperderechismo y el hiperizquierdismo, y que se echan el uno a los otros, que son los únicos bandos, el bien y el mal puro, y esos son los únicos, y que todos somos de alguna manera manipulados por ellos. Esa hay una tendencia ahorita, sobre todo la gente que apoya a Trump, marcó esa desde que salió Obama. Esa es una tendencia que salió desde que salió Obama, en radicalizar las posiciones entre los progresistas y los derechistas. Pero bueno, es una polémica que está actual, y sí, evidentemente, yo sigo creyendo en el pensamiento individual y personal, quizás es lo que más creo. Eso es principio de la modernidad también. Así empezó la modernidad en el siglo XVIII. Lo que vale es el individuo, es lo que defendió Kant, pensador moderno por excelencia, Kant. Yo todavía creo en eso. Después empezó a caerse el sujeto como principio, que es la polémica en que estamos hoy en día. ¿Existe o no existe el sujeto? Que es la polémica de la posmodernidad. ¿Existe o no existe el sujeto que identifique la existencia? ¿La existencia está identificada por el sujeto o por un colectivo social? Que así estaba identificado en la antigua Grecia. Lo que identificaba al ateniense es ser de Atenas. O al espartano, ser de Esparta. No el individuo. No tenía tanto valor para el pensamiento griego, sino la ciudad. Y así empezó la filosofía. Pero bueno, me salí de tema. Me salí del tema que es Marta Traba. Que yo me voy para otras cosas, la verdad. A la final, nadie puede controlar los pensamientos del ser humano, es verdad. Podemos ser manipulados por un momento dado, pero al final las personas que tienen cultura y estudios son menos manejadas. Y yo creo eso también. Y Marta Traba también cree eso. Pero Marta Traba piensa que justamente parte de la educación que tiene que hacer el arte latinoamericano no es solamente pensar abiertamente, sino pensar desde Latinoamérica y para el bienestar latinoamericano. Esas sí son premisas que ella asume de entrada. El arte hay que hacerlo, según Marta Traba, desde Latinoamérica y para latinoamericanos. Que los demás
nos copien y nos vean. Así como los gringos están haciendo arte desde ellos para ellos. Allá ellos con su estética y con su deterioro. Bueno, si ellos lo hacen, hagamos nosotros a nuestra manera. No dejemos de estar copiando los jueguitos ópticos. Ay, eso me parece horrible. Los jueguitos ópticos del cinetismo. Y ahí creo que sí toca una reflexión que es lo que yo quisiera, justamente, una de las cosas que yo quisiera tocar, que está en el capítulo 2, que no sé si ustedes leyeron el capítulo 2 del libro, que ella habla justamente ahí, empieza a hablar del pensamiento salvaje y el pensamiento domesticado, que son dos categorías venidas de la sociología, de Levi-Strauss. Un pensamiento salvaje, el de las tribus primitivas, que es un pensamiento mítico, no histórico, atemporal, como los sueños que son atemporales, donde lo que importa son los símbolos de la existencia y maneras de relacionarse mítica con la existencia. Ese es un pensamiento salvaje, mientras que el pensamiento domesticado es un pensamiento que persigue objetivos muy precisos, pero abstractos. Ella se ponía, por ejemplo, el Levi-Strauss, por ejemplo, la fama, el dinero, el éxito, que son metas, pero son metas abstractas, decía Levi-Strauss. Son metas abstractas, que tiene que ver eso con la existencia, tiene que ver más con proyectos de existencia y no con la existencia misma. Entonces son metas a alcanzar y eso hace una temporalidad lineal en pos de alcanzar esas metas. La idea de progreso, la idea de modernidad, eran para Levi-Strauss culturas domesticadas que tenían un proyecto claro de existencia, histórico de existencia. Y entonces ahí Marta Traba toma estas nociones de Levi-Strauss, pensamiento salvaje y pensamiento domesticado, en abstracto pensamiento, para hablar de las culturas actuales, del pensamiento. Evidentemente para ella el pensamiento domesticado más claro y más moderno es el de París y de Nueva York, hablando de los centros artísticos por excelencia. O de Norteamérica y de Europa, que marcan la pauta de Occidente, gran Occidente, moderno en la actualidad, que hacen de su existencia una existencia histórica con la idea clara de progreso. Vamos de aquí, que estamos medio salvajes y tontos, a una noción, un ideal de hombre racional, centrado, equilibrado, y bueno, y esperemos que justo, socialmente hablando, y equitativo, que es el gran proyecto de la modernidad. La modernidad apelaba que gracias a la tecnología íbamos a hacer sociedades más libres y más racionales y más inteligentes y menos problematizadas. Ese era el proyecto de la modernidad. Entonces Marta Traba utiliza esas dos categorías justamente para empezar a hablar de las sociedades latinoamericanas, toca el problema de las tiranías que hay en Latinoamérica, el talante rudimentario que hay en algunas zonas latinoamericanas, que vistas desde la posmodernidad son malas, pero si se ve desde otro sitio, ese talante permite a los que vivimos en esas sociedades censurar o impugnar a los poderosos, combatir la jerarquía de los poderosos, revisar el nivel de sometimiento ante la colonialización de los países, de los países imperiales, como llama la izquierda, ¿no? Entonces, es precisamente esa debilidad dentro de la modernidad nos permite tener una visión más crítica con los que nos quieren invadir. Empieza la cultura de la resistencia. Claro, ahí uno se pone a ver claramente, pero ya va. Vamos a pensar en lo que pasó y que ya hoy se conoce, lo que está pasando en Cuba todavía y lo que pasó en la Unión Soviética.
todo el mundo igualitario, todo el mundo siguiendo la misma línea, pero ahí donde estaba la libertad. Eso ya lo sabemos nosotros. Marta Traba todavía quería creer en eso, pero ya a esta altura, ¿quién va a querer volver a pasar por esas torturas igualitarias de la política rusa, comunista rusa? Que ahí está Putin intentando revivirlas todo el tiempo. Eso es así, ¿no? O sea, quien quiere volver a compartir su casa con quien sea y comer un día pan y el otro día arroz y el otro día no sé qué, porque no, es la única manera en que todos comamos por igual. Bueno, entonces justamente dice, y lo particular de las culturas domesticadas, las importantes, que han puesto sobre el tapete que han puesto sobre el tapete de la modernidad en el arte, se ha visto reflejado, y desde el principio de las vanguardias, con el problema del movimiento, el problema del cinetismo y el problema del tiempo. Todo el tiempo, ella hace esa lectura de la tradición del arte moderno, en el que empiezan las vanguardias. Lo que está en juego ahí desde el impresionismo es el transcurrir del tiempo, cómo capturar los instantes, en el caso del impresionismo, cómo capturar los instantes. En el caso de la fotografía, eso se exageró incluso, la fotografía captando, haciendo eterno algo que es efímero. Es un tema que trabaja íntimamente, dice Marta Traba, la modernidad. La modernidad trabajó justamente el movimiento, los futuristas, por ejemplo, cómo expresar las sociedades contemporáneas. Entonces hicieron todo ese trabajo de pinceladas rápidas y deshechas que se mostraban como lo más moderno y lo más contemporáneo. Y ese empezó a ser como el tema del arte, según ella, el tema del arte propio de la modernidad. Cómo atrapar en la pintura, cómo tomar en la pintura la vorágine de la temporalidad actual, moderna, el movimiento de las sociedades modernas, y cómo recibir la temporalidad de la existencia. ¿Cómo se recibe eso? Dice, esos son los temas que se han tocado desde la modernidad. No obstante, dice ella, a partir de el action painting, tocando ahora lo contemporáneo en los años 70, ya el movimiento deja de ser un concepto a ser elaborado, deja de ser una idea a ser elaborada, como hacían los pintores. El movimiento, un concepto a ser elaborado, reflexionado, traducido con calma en la pintura, trabajado con calma en la pintura. ¿Cómo atrapamos un movimiento en el dibujo? La luz, cómo cambia constantemente, y eso se elaboraba, se trabajaba, se pintaba 15.000 veces la misma catedral en distintas horas del día, y había como un estudio elaborado para intentar conceptualizar la temporalidad o el movimiento de la existencia. Marta Traba dice, eso se pierde claramente a partir del action painting, por ejemplo. En el action painting, lo que importa es la acción pintando, la acción pintando, la acción pintando. No hay más nada sino un acto de pintar sin importar qué en el instante que sea. ¿Dónde está la reflexión sobre el movimiento? Eso evidentemente es una experiencia clara, una experiencia dura, fuerte. Veo unos cuerpos manchándose los cuerpos y después refregándose en las paredes, una experiencia que impacta, pero ¿qué reflexión saca uno a partir de eso? Que todo es instantáneo, que todo pasa, que no hay nada que se cree, que se crea, que esa movilidad no enseña nada. Y ahí entramos en una de las premisas de la estética del deterioro. Son señas de las cosas que pasan, pero que no van ni proponen nada realmente
dilucidar, sino que se lanzan con la sola expresividad del instante. Le echa también la culpa al happening. El happening sigue justamente eso. Elaboran momentos muy particulares para una experiencia inmediata, que inmediatamente hay que experiencia tan simpática. Un cuarto lleno de cauchos, me meto yo a jugar con los cauchos, un garaje lleno de cauchos de arriba abajo, y salgo de ahí y ya, ay, mira qué experiencia tan simpática tuve, pero ¿qué hago yo con esto? Pregunta Marta Traba. El ejemplo de los cauchos lo puse yo, no lo puso ella. Una obra que vi hace poco. Pero tampoco es que fue como esta época en Estados Unidos, en los años 70. Y ahí va ella perfilando entonces cómo es la estética del deterioro. Ya no se trata de dilucidar pensamientos sobre la movilidad, sobre el movimiento humano o el movimiento de la existencia. Ahora se trata de ser una expresión directa de las cosas que no permite la crítica al sistema de donde sale. Es decir, para ella no permite la crítica al sistema consumista, porque al contrario, lo que hace es un arte consumista, que consume experiencia y no reflexiona más allá que me agradó o no me agradó esta experiencia. Postura de Marta Traba. Claro, lo del pensamiento propio, Magali, ella misma lo dice en lo que leímos, lo que mandó Marily, porque creo que es Ludovico Silva, que le dice que cada artista pinta lo que le dé la gana y lo que le interesa a él. Y dice, entonces, si cada artista pinta lo que le da la gana, a mí ese artista no me interesa, porque no tiene compromiso con nada. Y ser libre, porque le da la gana, por supuesto, que chévere, pero ese arte no tiene ningún valor para hablar de Latinoamérica, dice Marta Traba. Es lo que le dice Marta Traba claramente a Ludovico Silva. No me interesa discutir en esos términos, de que cada artista pinte lo que dé la gana. Sí, evidentemente cada quien hace lo que quiere, pero lo hace con compromiso y con responsabilidad social, o no me interesa. Postura. Es una postura además muy actual. Pregúntaselo a cualquier artista que toque justamente los problemas políticos, el problema de defiendo o no defiendo los derechos de la mujer, o los inderechos o los no derechos del hombre de maltratar a la mujer, o la prostitución, el negocio de la esclavitud por prostitución, o el trabajo de los niños. Esos no son temas a ser tocados por el arte, porque a mí no me da la gana. No lo sé. Entonces dice, si haces lo que te da la gana, como hace Soto y como hacen los cinéticos de Venezuela, técnicamente impecables, objetivamente precisísimos, técnicamente hermosos, bellos, lindos de ver, pero como latinoamericano no me interesa. Yo no puedo, dice Marta Traba, yo no puedo estudiar a Soto como artista latinoamericano. Entonces, dice, a mí no me interesa el trabajo de una belleza técnica hermosa, preciosa, que me encanta y que me arrobe los sentidos porque le dio la gana de hacer un arte así. No sé qué pensaría ella de Baudelaire, pero bueno, supongo que lo conocía. Entonces, ahí está la polémica. Hay una posición crítica clara, me parece a mí. Que me guste o no me guste otra cosa. Me parece una política. Pero en el caso de los cinetistas me parece un error, porque en mi manera de entender el cinetismo, especialmente el movimiento venezolano y la geometría abstracta, en el caso venezolano, para mí es claramente hasta un pensamiento político, o sea, hacia el progreso, lo que estaba viviendo Venezuela en ese momento. Es muy diferente claro, cuando eres colombiano en los años 70, por ejemplo, ella que vivió muchos años en Colombia, pues te puede dar mucha rabia
que los artistas venezolanos estén en esos términos de progreso, de ver, claro, que quizás si ellos tienen una fuerte, ¿cómo se dice eso? Estudiaron y se formaron muchos en París y tenían muchas influencias europeas, como no, claro que sí, pero los cineastas venezolanos desarrollaron un idioma absolutamente de ellos. En mi manera de pensar, pues creo que Marta Traba se equivocó en ese momento. Creo que tiene el micrófono apagado, profesor. Marian, no te escucho. Ok. No te escucho. No, yo sí te escuché. Yo sí te escuché, Marian. No sé si los demás no te escucharon. Sí, todos te escuchó. Yo sí te escuché, Marian. Te escuché todo lo que decías. Yo también te escuché, Marian. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que el cinetismo, no sé tampoco exactamente qué tiene de venezolano, pero me encantan que estén aquí, ¿no? O sea, creo que adoro a las obras de Soto en todas partes, adoro los colores en todas partes, cuando pintaron las aceras, los pasos de peatones con Cruz 10, con los colores de Cruz 10, me pareció hermosísimo. Yo todo, así como las meninas que están problemas un poco provocados en Madrid. Me encanta que estén las meninas en todo Madrid, aunque sea un comercio desastroso, y que es puro capitalismo y lo que hacen es para vender, no me importa, pues las meninas de calle cada una es más linda que la otra, digo yo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, Mariana. O sea, vamos a ver qué hacemos. Claro, sí, pero la posición de Marta, voy a defender a Marta Traba, por discutir. La posición de Marta Traba está precisamente ahí. Ok, si tú quieres entregar tu país al consumismo de las sociedades contemporáneas, vale, es tu posición, pero ahí yo no tengo nada que discutir contigo. Ella en eso se hace completamente radical, completamente radical. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Mariana. Yo tampoco sé muy bien. Perdón, pero Marta Traba, por ejemplo, dice que el fenómeno urbano artificial de Caracas, o sea, como que el fenómeno urbano artificial, si era un fenómeno urbano, pero era toda una escuela que nació con el Bauhaus, y que hacer el arte a las ciudades, a lo arquitectónico, a la vida, más bien es democratizarlo, absolutamente al contrario. Ya va, pero hablaba de eso, un diseño arquitectónico de Caracas, pero rodeado de una marginalidad incontrolada. También agrega eso. Eso lo dice Tatrava también. Un avance arquitectónico hermosísimo, rodeada la ciudad de una marginalidad descontrolada. Y eso estaba pasando también, María. Ella nos está criticando a nosotros de lo que estábamos haciendo nosotros en los años 70. La crítica no es al arte, la crítica es a los venezolanos y cómo estábamos los venezolanos la democracia. Eso es lo que ella está criticando de fondo. Por eso digo, una posición política no está criticando la idea de Caracas, es una historia de un avance. Perdón, ella dice que la política inmigracional... Es que estamos tocando un tema candente. Sí, ella dice, o sea, que el tema de la inmigración amplio de Venezuela en ese momento y la política inmigratoria amplia, o sea, dejar entrar a quien sea, me imagino que es lo que ella quiso decir, no sé, es una pregunta, ¿no? Me imagino que ella quiso decir eso, contribuía a ese tema quizás de capitalismo. En mi forma de ser, esa política inmigratoria amplia era lo que creaba en gran manera la política inmigratoria pobre de Venezuela, quizás muy para ganar votos en ese momento, quizás fue un error, o obviamente fue un error, nos llevó precisamente a esos cordones de marginalidad que teníamos, que las políticas sociales no eran acordes con la cantidad de inmigrantes que
no contribuían a la economía. O sea, para mí era como un tema no de capitalismo, sino un tema diferente. Claro, y te entiendo perfectamente, pero la crítica de Marta Traba sigue estando vigente, que estamos haciendo un arte supuestamente muy venezolano, que es el cinetismo, cuando los problemas venezolanos no se ven por ninguna parte en ese arte. Entonces la crítica sigue estando en el mismo sitio, sea por la política inmigrante. Ella sí habla que Buenos Aires o Argentina y Venezuela son sociedades abiertas. Una de las características de las sociedades abiertas es la fluctuación de inmigrantes que entran y salen, y evidentemente ella sabe que eso enriquece una sociedad y lo maneja. El tema es qué hacemos nosotros con eso. Ella también lo sabe muy bien. Lo que está haciendo Caracas no es algo inteligente para Maraba. Eso lo dice ella. Están teniendo una torpeza política, una torpeza social. Y esa es la crítica que está haciendo la cultura y con la que ataca a Alejandro Otero y ataca a Loto Cero. Fíjate que la posición en esos textos que agarra el poeta Brugeles, que también está ahí, es una posición que intenta mediar y justamente tocando eso, que pasa en América, que nos lanzamos con un deseo de internacionalización y aquí nos lavamos la mano con lo que pasa acá. Eso es lo que está criticando Marta Traba y está presente en estos textos. Y es una posición a revisarse. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Yo creo que a lo mejor no hubo otra manera de hacerlo. Yo no sé qué pasó ahí. Pero yo sí me acuerdo cuando uno veía crecer lanchas alrededor de Caracas. Se parecen a los pesebres de Navidad. En las noches, cuando uno llegaba de la Guardia, parecen unos pesebres pintados allá. Y era un máximo que uno decía. En los años 70 yo tenía que 15 años, 14 años. Y es lo que yo decía, parecen unos pesebres. Y eso es lo que uno decía. Y eso es un tema que Marta Traba metió el dedito en la llaga ahí, evidentemente, creo yo. Claro, pero ella lo pone en contrapolación con los países que tienen una inmigración cerrada, que según ella eran Colombia, Perú, Cuba, claro. Ecuador, Libia. Y entonces, o sea, cuando lo ves ahora, tú dices, claro, bueno, pero, ella también habla... Okay. No, pero bueno, lo vemos ahora. Y te pregunto, lo vemos ahora, me pregunto si lo que está pasando aquí en Venezuela no es producto de los 20 años de la democracia fabulosa que teníamos. Yo me lo pregunto, yo me lo hago todos los días la pregunta cuando maldigo este gobierno. Disculpen que lo diga, no me quiero meter en política. Lo que pasa es que el tema toca. Pero yo la pregunta me lo hago. ¿Qué hicimos los 20 años de democracia? Que nos creíamos felices y ahora estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el giro que se dio? O sea, que estamos en otra parte ahora. Éramos abiertas y ahora somos quizás el típico área cerrada de la que está hablando ella. O sea, claro, pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiéramos tenido esas políticas cerradas de inmigración? Por ejemplo, solamente inmigración, no de pensamiento o de economía, como puede ser, no sé, Suiza, que quizás es muy abierta en muchas cosas, pero en inmigración es absolutamente cerrada. ¿Qué hubiera pasado? Cerrada, sí. No hubiera llegado nunca Chávez. Jamás hubiera llegado Chávez. No sé qué hubiera pasado, no pasó. Sencillamente no pasó. Yo supongo que hubiéramos sido otra ciudad, los problemas serían otros y creo que no hubiéramos tenido el chavismo. Yo qué sé, no lo sé. Esos 4 millones que se fueron. Puesto el trabajo. Por eso yo pienso que ¿Qué hubiera pasado si...? Los colombianos fueron los que votaron por Chávez. Yo sé que está... No sé... Yo soy colombiano, Magali, no me metas con los colombianos. Yo soy de Santa Fe. No, pero no es eso. Tú no llegaste de inmigrante, tú llegaste normal y corriente. No, yo nací aquí. Mi mamá llegó conmigo de 8 meses y nací aquí. Bueno, pero no estoy hablando de los colombianos, porque yo también tengo full amigos colombianos aquí, pero no, estoy hablando de... Entonces, cuidado con las palabras, Magali. Cuidado con las palabras, exactamente. Tenemos que armar discursos. Tenemos que armar discursos. No soltar la emoción. Es verdad. Porque la emoción nos quema. Yo soy muy emotivo. Yo estoy constantemente tratando de...
Yo estoy Yo estoy tratando hablando constantemente de de frenar porque yo sí sé que soy el motivo. Y espérate un minuto, también chinos. Chinos también llegaron full y le dieron pasaporte de venezolano. O sea que son todos esos inmigrantes que él les dio la opción de votar por él, pues. ¿Entiendes? Es eso, más nada. Inmigrantes. Pero inmigrantes, como dice Marian, inmigrantes hubo aquí en Venezuela desde los años 50 a los años 60, porque era un país próspero. O sea, Claro. estamos llenos de portugueses españoles que se vinieron en eso. Éramos un país próspero. Que fueron los Pero que Jiménez construyeron. trajo millones de inmigrantes. Y Sí, claro, verdad. exactamente. Entonces, no nos pongamos a discutir si la emigración fue buena o mala, por favor. Ahí es donde yo no quiero llegar ahí. Ella dice, lo que dice ella, que una de las características en ese momento, en los años 70, de las sociedades cerradas, es que las dictaduras se cierran, mientras que las sociedades abiertas dejan entrar mucha gente. Eso trae como consecuencia el querer participar de negativa, como consecuencia negativa, el querer copiar todo lo del exterior. Eso sí lo dice ella así, evidentemente. Bueno, En cambio, en las sociedades cerradas hay un punto crítico que aparece en las sociedades cerradas, que es la parte positiva de las sociedades cerradas. Un punto crítico ante los poderes. Un punto crítico a los poderes que en las sociedades abiertas no existen. Eso lo dice ella. bueno, es verdad. Entonces ahí vamos. Es un Tiene poco, un punto dudoso porque ahí uno se va. Es un punto importantísimo. Entonces ahí es donde yo voy, bueno, cuidado con los argumentos de Marta Traba, que bruta no era. Entonces vamos a tratar de matizar bien estos argumentos, a ver cuál vuelta se da, cuál es la vuelta que se da. Y bueno, y ya veamos cómo Hacha, siendo también de izquierda, le da la vuelta por todas partes. Y él sí va a defender la vanguardia en Latinoamérica. Yo siento que el tema de la semana que viene, ese es el tema de la semana que viene, pues. Bueno, pero yo siento que si un país está bueno, está chévere, tú no te vas. Que si un país está muy bien y tiene todo como funciona bien, nadie se quiere ir de su país. Tú te vas porque no consigues oportunidades de trabajo, de todo, pues. Entonces es cuando decides irte. ¿Entiendes? Claro. Estados Unidos muchísima gente. Y yo creo que Estados Unidos, muchísima gente. Y yo creo que, claro, tiene muchísimas culturas y todo el mundo jala para su lado. Entonces, por ejemplo, yo pienso que si yo me vengo a vivir a Venezuela, yo tengo que regirme por las leyes venezolanas y por su cultura venezolana, porque para eso me estoy viniendo para acá. Pero si tú te vas para Venezuela o para Estados Unidos y entonces tus costumbres son las mismas y todo, entonces ¿para qué te vas? O sea, tú sí sigues con tu cultura, pero tú no la puedes imponer. Y eso es lo que yo estoy viendo que también puede ser ese punto de Marta Traba. O sea, si tú te vas para otro lado, ¿por qué tú tienes que imponer tus condiciones? Métete en la que tú estás viviendo. Si yo vivo en Estados Unidos, mi bandera debería ser la de Estados Unidos, con mi corazón de Venezuela. Magali, ya va. Pero Marta Traba no está poniendo en duda la inmigración o no la inmigración. El problema del arte para ella no es un problema de inmigración o no inmigración. Problema de influencia del exterior, sí, pero porque la influencia abierta, precisamente por la economía, hace que la economía intente inyectar a los países donde interviene económicamente toda la tecnología moderna, todo el avance de la modernidad que supuestamente le da desarrollo al país, pero también le cuela el nihilismo de una sociedad que no cree sino en el consumo. Esa es la tesis de Marta Traba. Y entonces tenemos que hacer una cultura de resistencia. Hagámosla desde de las sociedades cerradas, que ella, todos los dictadores de Latinoamérica la odiaban, pero desde las sociedades cerradas se ha levantado un movimiento de resistencia al poder que puede ser empleado en todos los territorios latinoamericanos para resistir la invasión implacable del colonialismo moderno. No sé si lo trato de armar lo más coherente posible el pensamiento de Marta Traba. Sí, yo siento que ¿Quién habló? No sé quién habló. Yo, María.
Usted dijo que me iba a buscar la lengua y yo y con mucho gusto creo que Yo me sí, yo quedará lo un estoy poquito. buscando, yo no dejo. Pero de lo que estamos hablando y me gustaría saber qué tiene que decir nuestro compañero que vive en Alemania acerca de esto, porque yo siento que, por ejemplo, una sociedad, o sea, si ponemos los pensamientos de Marta Traba en este momento, de ahorita que estamos viviendo, qué está pasando en Alemania, por ejemplo, o qué está pasando en Europa, con las culturas que están desapareciendo y son, o sea, al revés. La cultura consumista está desapareciendo por una influencia árabe o de otras culturas extranjeras. Bueno, la cultura consumista, últimamente la cultura consumista está desapareciendo por el COVID. Ahorita, en estos momentos, estamos radicalmente ahí. O sea, la economía se está cayendo en toda Europa, pero por el COVID, en estos últimos meses por el COVID, claramente. Ahora, yo sí creo que Europa, no me quería meter en eso, pero evidentemente Europa tiene un problemón con los inmigrantes, que toda África quiere subir para Europa, todos los musulmanes quieren llegar a Europa. Eso es evidente que es un problemón que tienen en Europa ahorita. Así como en Estados Unidos con el norte, con México. Humberto, O sea, perdón, pero no puedes decir que toda África quiere subir a Europa. De mayor economía, eso es verdad. Perdóname, Bueno, Humberto, no sé pero que todo estoy exagerando. De la misma manera que le estás criticando a Mariana sus palabras, creo que... Sí. O sea, lo más valioso de una cultura europea es una cultura de inmigrantes, de diversidad. La cultura medieval europea era una cultura de amor por el foráneo, por el extranjero. Y creo que eso es precisamente el valor identitario europeo que se busca afirmar. Sí, pregúntale no una cultura nacionalista, pregúntaselo a Vox en España, ¿no? Cultura nacionalista patrimonial del siglo XIX que es precisamente un invento latinoamericano, no un invento europeo, ¿sabes? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay un sitio de apertura y de... Yo no quería hablar de la inmigración porque... No, lo digo por Mariana, pero es verdad. Pero hay una cosa de la identidad occidental que es completamente mezclada. Y ese es uno de los temas que vamos a tocar la semana que viene, porque es uno de los temas que trae Juan Hacha. El problema de las sociedades modernas es, ante todo, la mezcolanza de cosas que tenemos, lo heterogéneas que somos, los mezclados que hace la sociedad europea desde el principio. Y justamente eso hace que Latinoamérica sea más occidental que cualquier continente, porque somos los más occidentales que hay. Ustedes que criticemos la cultura occidental porque llegó al mismo, ya va, nosotros somos occidente. Nosotros somos los más occidentales que hay. Toda la mezcla de culturas que se Europa se vino para Latinoamérica y se mezcló con las de acá y trajeron a los africanos para acá. Entonces, ¿qué más lejos que Latinoamérica? Así empieza Vanguardia y su desarrollo la semana que viene. Ese es el tema que va a marcar justamente Juan Hacha, como de entrada para proponer que las vanguardias es importantísima en Latinoamérica, precisamente porque las vanguardias permiten una constante revisión de lo que está pasando, de lo que hacemos constantemente. Y de qué otra manera podemos asumir lo propio, de qué otra manera podemos asumir lo propio que es tan heterogéneo, si no es rompiendo constantemente con una cosa nueva que quiera parecerse como absoluta. Y en Marta Traba hay un intento de absoluto en el fondo. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial... de criterio absoluto. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial golpeó muy duro a Europa en ese sentido también, en la apertura de esas inmigraciones. Los golpeó tan duro, especialmente Alemania, que revolvió todo ese concepto de puro europeo, de ser las inmigraciones que vinieron a Sudamérica, especialmente Venezuela y Argentina. Ya va, pero ya va. Una cosa de los 40, claro, sí,
Evidentemente, en la guerra del 45, que terminó en el 45, dejó a Europa devastada. Ahora, ¿por qué apareció la guerra? Porque estaban los judíos en Alemania. Según Hitler fue por eso, porque estaban los judíos invadiendo Alemania. No sé, o sea, vamos a irnos a ese sitio, no podemos, o sea, yo creo que echar la culpa a las sociedades por la inmigración, no. Ahora, es verdad lo que dice Morrer, una cosa que nació del mismo seno europeo, a pesar de algunos europeos, es la heterogeneidad, porque eso también ha tenido en Europa mucho freno, muchísimo freno. Nosotros los progres, como dicen ahora, pensamos que es lo bueno, para muchos es lo malo, justamente esa manera de hacer Europa. Para muchos hubiera sido mejor cada país por su lado, defendiendo lo que es en sí mismo. No sé, esas son posiciones. Profesor, por eso va a ser... Pasa igual con los musulmanes, nos abrimos a los... Sí. Dime, Carolina. Un momentito, que de pronto por eso va a ser interesante cuando leamos Culturas Híbridas de Néstor Canclini, ¿no? Para entender esa heterogeneidad y esa diversidad y diciendo, o sea, que en la riqueza de la mezcla es donde también surgen cosas nuevas. Lo que pasa es que por eso era mi pregunta inicial de por qué ver un poco a Marta Traba, porque claro, nos resulta cerrada a los ojos de hoy, pero haciendo como una especie de genealogía de la crítica del arte latinoamericano. Por eso yo preguntaba, ¿será que es una de las primeras que está haciendo estos planteamientos y por eso la estamos revisando en este curso? Porque desde algún punto de vista puede parecernos un poco obsoletos los pensamientos y las ideas de Marta Traba, ojo, rescatando lo que hay que rescatar y transformando que de alguna manera Canclini unos años después lo va a elaborar mejor. Y quizás Marta Traba era como el punto de inicio de esa discusión y por eso es importante revisarla. Por eso mi pregunta al principio, ¿será que Marta Traba, o sea, por qué tuvo tanta importancia Marta Traba? Porque a los ojos de hoy, obviamente, su postura nos parece radical, porque como que no está viendo ese mestizaje, esa mezcla, esos movimientos migratorios, que ahí un poquito en contraposición con lo que dice Magali, o sea, yo sí creo que más hay que creer en esas cosas que se generan nuevas, ¿no? Así como que rico que lo que pasa en Europa, o sea, es una nueva cultura, de esa mezcla surge algo nuevo, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta, ¿será que Marta Traba es como una piedra fundacional en los estudios críticos de arte latinoamericano? Por eso es que tenemos que verla. Mira, es para mí, porque yo hice el programa, para mí, a partir de las discusiones que ella planteó en esos momentos, con las discusiones que tuvo con Juan Hacha, ellos dos son los pilares de la crítica contemporánea del arte. Okay. Traba y Juan Hacha. Juan Hacha también la semana que viene. Ellos dos marcaron lo que se va a hacer, lo que hizo García Canclini, lo que va a hacer Jorama, lo que hicieron los chilenos, lo que hicieron los mexicanos, alrededor de el planteamiento de lo contemporáneo que hicieron Marta Traba y Juan Hacha. Yo antes daba primero Juan Hacha, porque quizás era polémico. Pero dije, bueno, voy a meterme primero con Marta Traba, que es la más polémica, y saco de una vez con ella. Antes yo empezaba con Juan Hacha, que es más conciliador. Pero esta vez le sí, esta vez no, hay que revisar la estrategia. Lo hice igual. No, bueno, a mí no me importa, yo estoy probando a ver cómo me va. La verdad es que, bueno, no lo voy a decir. Digo como un chiste, porque nos ha generado así como... No, a mí Marta Traba también. Sí. Pero no me importa, chévere que haya nada, porque vamos a ver las posiciones de los otros autores alrededor de los mismos temas. Juan Hacha fue llegando a Juan Hacha, el gran polemista con Marta Traba en la misma época. Escribieron en la misma época, iban a los mismos a las mismas charlas en la misma época, los mismos espacios, ambos de izquierda, y la polémica giraba en torno a esto. El mismo Juan Hacha dice, lo interesante de Marta Traba es la intuición de identidad que ella defendía.
Ella defendía a juro una identidad latinoamericana. Eso la hacía excepcional. Lo dice Juan Hacha, que fue el que discutió muchísimo con ella. Eso la hacía ella excepcional. La intuición de una identidad que ella quería defender. Claro, porque ella quería que Latinoamérica... Ese texto de Juan Hacha ella quería que Latinoamérica fuera resistencia, Magal. Hacer de cultura de la resistencia ante el colonialismo capitalista. Punto. Exacto. Para ella era fundamental. Y la crítica que hace arte tendría que partir desde ahí. Para consolidar el muro de contención en Latinoamérica, lo que está haciendo Trump ahí arriba, pero hacia abajo, un muro cultural de contención que no es que, según ella, defendió siempre que los artistas latinoamericanos aprendieran de Picasso, que aprendieran de las vanguardias. Ella eso siempre lo defendió, porque ahí había lenguaje, un lenguaje que se podía traducir, trasladar, dibujar, había estilos. Lo que pasa con lo contemporáneo actual, que ya los estilos se acabaron, las reflexiones profundas se acabaron. Lo que hay ahora son impresiones, sensacionalismo y espectacularidad. Eso es todo lo que es la contemporaneidad, dice Marta Traba. Y eso es propio de culturas consumistas, Marta Traba. Es como las frasecitas que quiero repetir constantemente para entender. Pero no es así que somos todos consumistas. El mundo nos ha puesto a consumir todo el tiempo. Dígame tú, el que viendo la tarjeta de crédito, Dios mío, o sea, mejor que se cayó. ¿Ah? Todo es consumismo ahorita. Sí, me imagino cómo lo vería ella en este momento. Sí, porque es otra generación. Nosotros ya estamos, o sea, no estamos en lo mismo, pues. Pero de alguna forma somos consecuencia de todo, porque es la segunda, es como lo que pasa ahora, eso era lo que pasaba en los años 70, 60, 70. Entonces, digo yo. Bueno, pero también yo pienso que como ella llegó a ser tan importante en su trabajo y en el arte, y como lo manejaba también, y ya tenía un público inmenso que la seguía, pienso que poco a poco se fue convirtiendo como una política con su verdadero yo, que adentro lo tenía, que es esa parte supuestamente izquierda. Era una izquierda radical, pero no como la izquierda radical de hoy en día, pienso yo. La izquierda que es más sensible, que es más como ayudar a los más necesitados, como el dolor ajeno, o sea, de que hay demasiada gente consumiendo de un lado y del otro lado tanta gente muriéndose del hambre, o sea, yo lo veo más por esa parte, de que ella se convirtió más romántica, no como estos narcotraficantes que lo que quieren es acabar con todo el mundo, pero de verdad que yo siento que sí, o sea, ella se convirtió en un personaje importante con poder, y la gente con poder se da cuenta que su palabra es importante, es mi punto de vista, pues. Y obviamente, como ella lo que manejaba era el arte, pues el léxico era a través del arte, digo yo también. O sea, ella no se podía poner a hablar de política con los políticos, sino que a través de su tema, que es el arte, enfocaba a ese punto. ¿Entiendes? Digo, yo, no sé. Bueno, no sé, la vida, bueno, más o menos hice un poco de la vida de Marta Traba y de Ángel Rama. Ellos se murieron en un avión saliendo de Barajas para unas conferencias de arte que iban a dar en Bogotá, y los vieron en un terrible accidente yendo de Barajas de Madrid. Ellos vivían allá los dos y murieron en un accidente de aviación. Y bueno, la muerte de Ángel Rama y Marta Traba, grandes intelectuales de momentos de América, los reconocidos en París, en Nueva York, en todas partes del mundo, fue una noticia que trascendió a todos los ámbitos intelectuales de América Latina. Todos los escritores, donde ella, desde Vargas Llosa hasta Pepito de los Palotes, todo el mundo habló de la muerte de estos dos señores, ¿no? De este matrimonio tan importante a nivel de la cultura latinoamericana, tan defensores.
Sí, exacto, murió con muchos escritores, o sea, fue un accidente, murió un colectivo de intelectuales que venían a esas conferencias en Colombia. Y fue un accidente espantoso, 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 duro y fuerte. Y muy conocida en la cultura latinoamericana. Eso fue un golpe en el estómago para la intelectualidad del momento, muy duro y muy fuerte. Yo no sé si para el público en general, pero para la intelectual fue muy duro ese accidente de ellos dos. Porque justamente ellos dos defendían lo latinoamericano en París a nivel internacional. Y escribían en francés, escribían en inglés y bueno, y en español, por supuesto. Y tenían muchísimas relaciones para la difusión de lo propio latinoamericano que estaba cogiéndose de alguna manera, que ellos ayudaban a construir. Ángel Rama era un estupendo escritor de literatura. Bueno, pero no fui nada de la clase porque es muy pasional Marta Traba, ¿verdad? Pero yo no sé qué más decir. Hablé de lo que me parecía más importante. El problema de lo que él hablaba, ellos hablaban de la movilidad, del movimiento y la temporalidad. Marta Traba va a defender, voy a cerrar ya con esto, Marta Traba va a defender justamente que lo propio de ciudad como las nuestras es acercarse más a un tiempo circular, a un tiempo no lineal, no que va en una meta específica hacia la modernidad o una meta específica hacia el éxito o hacia el tener dinero, sino son sociedades que se repiten en temporalidad, que se mueven en un espacio atemporal, sin tiempo, como es el propio tiempo de sueños, que los sueños son atemporales, claro, tienen un principio, un medio y un fin, y uno se despierta, pero lo que sucede ahí no es ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, sino que el pasado, el presente y el futuro se entremezclan. Dice, la temporal latinoamericana es como de ese tipo, y por supuesto ahí se nos viene a la cabeza 100 años de soledad o por lo menos Pedro Páramo, juro, e incluso la escuela de perros o la casa muerta de Vargas Llosa, se nos mezclan todo aquí, o más allá del fin del mundo de Vargas Llosa, como los tiempos se pueden ir variar y cambiar. Dice, eso es lo propio en Latinoamérica que las culturas abiertas no les gusta ver, al cinetismo no le gusta ver. Y ella es la que piensa, la postura de ella es ahí, justamente desde ahí, de parte. Profe, tiene el micrófono. Yo voy a cerrar ya. Sí, en mute. Ahora sí lo escucho. No está en mute. Ahora sí. Ok, no, sí, ya lo que quería era cerrar. Cerrar a Marta Traba, la polémica Marta Traba la vamos a cerrar aquí. Yo voy a mandar el texto Vanguardismo y Subdesarrollo, que es un texto corto, bueno, sí, bastante corto, de Juan Hacha, que está editado en un libro de la Galería de Arte Nacional de aquí de Venezuela también. Yo ese ensayo nada más lo he visto en ese librito, pero bueno, se lo voy a mandar, ese ensayo, para la semana que viene. Y bueno, tocamos esto último que estamos tocando, vanguardismo y subdesarrollo, modernidad, la pertinencia de la vanguardia en la modernidad, que es el tema que él está moviendo ahí, que es como estamos más o menos cerrando la clase de hoy. Y no por mí, porque yo pensaba moverme hacia otro sitio, pero bueno, no importa, mejor. Así, hay continuidad y bueno, y disculpen mi conexión que es espantoso. Aquí alguien me inscribe gente, admiro mucho a Marta Traba, Magali, bueno, chévere, nadie es dueño de decir la verdad, pero sí me parece, como dice Luis Carnicer, que uno no debe ser responsable como artista de lo que uno crea y expresa. Yo pienso igual. Sí, estamos bien. Sí,
Marta Traba le exige responsabilidad no personal solamente, sino social. Ella incluso dice en algún momento que Soto, evidentemente, es un gran artista a nivel internacional, será un gran artista, hermosa artista, pero como venezolano no dice nada. Posición de Marta Traba. Habría que ser nosotros los críticos tratar de armar algo para decir que es más venezolano que la arepa. No sé. Nos tocaría. Bueno, los ensayos de María Elena Ramos son hermosísimos, hablando de Soto, lo ponen. Eso habría que leer. Bueno, no sé, ya no quiero hablar más porque yo quiero seguir. Yo me quemo aquí con ustedes. Pero bueno, dejamos hasta la semana que viene y cambiamos a Marta Traba con esta polémica abierta. No cerremos esta polémica. La polémica sigue estando abierta. ¿Ok? ¿Aló? Cerramos. No Genial, profesor. Muchísimas gracias. Excelente clase. No, disculpen. Chao, feliz fin de semana a todos. Chao, feliz día. La polémica. Quedo pendiente del librito, profe. Chao, cuídense. Yo les mando el ensayo, es un ensayo. El libro completo no lo tengo escaneado. Es carísimo el libro, ¿no? Sí, yo lo compré cuando yo tenía 15 años. Así que... Yo lo estaba buscando por internet y wow. Hace años. Yo lo compré, por ahí lo tengo. ¿Cómo se llama el ensayo, profesor? Vanguardia y subdesarrollo. Vanguardia y subdesarrollo. Mira, este es el librito. Ok. Este es el librito. Y el ensayo. Ok. Y el ensayo se llama exactamente, creo que es vanguardia y subdesarrollo. Sí, vanguardismo y subdesarrollo. Vanguardismo y subdesarrollo. Que es el primer ensayo de este libro. El primerito. Yo le mando el ensayo lo tengo virtualizado y no está empezado, se lo mando ya. Se lo mando ya a Pamela para que lo coloquen en donde lo quiera colocar. Ok. Pero la polémica sigue abierta. Estamos en la misma polémica. Ojalá que todas las clases sean con esa energía, ¿vale? Ahí sí me pongo los sábados las pilas. Marta Traba despierta. No, en serio, ya lo hace muy bien. Gracias. Sí la despierta. Yo he peleado con grandes amigos por Marta Traba. Chao. Dios mío. Chao, profe. Feliz fin de semana. Chao. Buenísimo.